Hola a todos, bienvenidos a H Médicos. Muchas gracias por ver este video. El día de hoy vamos a hablar acerca de la escala de Coma-Glasgow, un examen que es ampliamente preguntado y pues que todos debemos saber para la práctica diaria. Muy bien, en este video vamos a hablar acerca un poquito de la definición, de la historia y de todos los componentes que tiene esta escala tan importante. Muy bien, esta escala en realidad no es para nada nueva, es una escala que aparece en 1974, es decir, tiene más de 50 años y fue iniciativa de estos dos señores, ¿sí? Los neurocirujanos Graham Tisdale y Ryan Jennett del Instituto de Ciencias Neurológicas de Glasgow, de ahí que se llama escala de Glasgow, y ellos lo hicieron con el fin de objetivar el nivel de conciencia de los pacientes con una lesión cerebral aguda, que hasta ese momento pues no existía una herramienta para ello. Y básicamente pues la escala de Coma-Glasgow se usa para tres cosas. Menos para decidir o justificar ciertos tipos de tratamientos relacionados a la gravedad de la lesión, básicamente para saber si hay un buen pronóstico y si vale la pena realizar cierto tratamiento en un paciente neurocrítico, comparar diferentes series de lesiones y también como un factor predictor del grado de recuperación final esperada. Este fue desde el pantallazo el screenshot del primer artículo que ellos lanzaron. Eh, pues hay que decir que pues obviamente para ese entonces no tenía los mismos ítems que ahora, pero pues era muy similar. Muy bien, la escala de Coma-Glasgow, hay que tener en cuenta que se basa en tres ítems: la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. La apertura ocular con 4 puntos, la respuesta verbal con un total de 5 puntos y la respuesta motora con un total de 6 puntos. Y es así como esta escala puede tener de 3 a 15 puntos, ni más ni menos, que también pues, puede ser un error común, no puede ser menor a 3 puntos, para que lo tengan claro. Muy bien, ¿cuándo usar? Bueno, pues en realidad en cualquier contexto de un paciente neurocrítico, en un paciente con un trauma encefalocraneano, sobre todo pues si es de alta cinemática o de gravedad, un paciente que haya sufrido un episodio convulsivo, especialmente si es de nuevo, un paciente con un accidente cerebrovascular, sin importar si es de tipo isquémico o hemorrágico, y en un paciente crítico en general. Muy bien, entonces aquí tenemos la escala de Coma-Glasgow con todos sus ítems y la puntuación que se le da a cada uno. La manera más fácil de aprendérsela es saber de arriba hacia abajo, sabiendo que la apertura ocular son 4 puntos, la respuesta verbal son 5 puntos, la respuesta motora son 6 puntos. Y pues se puede aprender también de esta manera: 4 miradas, 5 palabras, 6 movimientos, y que el puntaje nunca va a ser menor a 3 puntos. Muy bien. Entonces tenemos que para la apertura ocular, cuando es una respuesta espontánea, nos va a dar 4 puntos. Cuando es un estímulo verbal y el paciente abre los ojos, 3 puntos. Cuando esa apertura verbal es al dolor, 2 puntos. Y si no hay, un punto. En cuanto a la respuesta verbal, si el paciente está orientado, si yo le hago preguntas básicas y el paciente sabe responderlas, 5 puntos. Si está desorientado pero responde, 4 puntos. Si usa palabras inapropiadas o que no tienen nada que ver con el caso o con lo que yo le estoy preguntando, 3 puntos. Cuando ya son sonidos incomprensibles, son 2 puntos. Y si no hay respuesta, un punto. Respuesta motora: obedece órdenes, 6 puntos. Localiza el dolor, 5 puntos. Retira el dolor, 4 puntos. Reflejo flexor o extensor, de esto vamos a hablar un poquito más, que pues esto depende también del sustrato anatómico de la lesión, 3 y 2 puntos respectivamente, y si no hay respuesta, un punto. Muy bien, ya después de hacer un repaso rápido, vamos a hablar de cada una. ¿Por qué es tan importante la escala de Glasgow? Porque es básicamente, o nos permite realizar una correlación neuroanatómica, pero muy simplificada, en realidad es muy simplificada, y podríamos entenderla de la siguiente manera. Cuando yo tengo un compromiso leve de 13 a 15 puntos, podría decir que hay un compromiso de la corteza cerebral. Si yo tengo un compromiso moderado, es decir, que además de la corteza cerebral, también hay un compromiso de las estructuras subcorticales. Y si ya es un cuadro que revierte de gran gravedad, ya podemos hablar de un compromiso a nivel del tacho. Aunque esto no es del todo preciso, hay muchas vías aquí involucradas, pero no nos vamos a detener en eso. Muy bien, entonces, la apertura ocular, ¿cómo la vamos a evaluar? Entonces, si el paciente me llega y está con los ojos abiertos,
quiere decir que yo le voy a dar un puntaje de 4 puntos. Es una apertura ocular espontánea. Si yo le digo al paciente, ábrame los ojos o abre los ojos, el paciente los abre, es decir, abre los ojos después de un comando, después de una orden o después de un sonido, quiere decir que le va a dar 3 puntos. Ahora, si el paciente no abre los ojos, yo tengo que hacer algo de presión, si hacer un estímulo mínimamente doloroso, como lo describen acá, ¿sí? A nivel de la región supraciliar, y si genera la apertura ocular. Cuando yo le hago esta presión, este movimiento, yo le daría 2 puntos. Ya si definitivamente con ninguna de estas maniobras hay respuesta, ya simplemente lo clasificaría como un punto. Hay otra situación que también describen, pues, estos son cuadros acá pues, de la propia página de la escala Coma-Glasgow, y ellos hablan de que hay ítems que no son valorables. Por ejemplo, dice, cerrados por un factor a nivel local. De pronto, pues el paciente neurológicamente no está tan mal, pero tiene un edema importante, por ejemplo, que impide la apertura. Entonces, básicamente es no valorable, que es diferente a decir que no hay apertura ocular. Listo. Cuanto a la respuesta verbal, cuanto a la respuesta verbal, si el paciente es capaz de decirle a usted, al usted preguntarle el nombre, el lugar y la fecha, podemos decir que es un paciente que está orientado y le podemos dar un valor de 5 puntos. Si el paciente, cuando usted le hace estas mismas preguntas, pero de pronto se equivocan alguna, de pronto no es muy consciente en qué lugar está o de la fecha, pero le responde adecuadamente, podemos decir que es un paciente que está confuso y podemos dar una puntuación de 4. Si el paciente es capaz de articular palabras, pero las palabras no tienen conexión entre sí, no tienen coherencia, podemos decir que el paciente le vamos a dar una clasificación de 3 puntos. ¿Sí? Son palabras sueltas, pero inteligibles. Ahora, si el paciente lo que está haciendo son ruidos, no está articulando una palabra coherente, así podríamos hablar de que es un paciente que le vamos a dar 2 puntos. Es un paciente que está haciendo gemidos o quejidos o lo que hablamos de un lenguaje incomprensible. Listo. Y por último, si no hay ninguna respuesta a pesar del estímulo que yo le pueda hacer, le vamos a dar un punto. Ahora, si hay algún otro factor externo que impida evaluar este ítem, pues básicamente lo vamos a clasificar como no valorable. Muy bien. La respuesta motora. En realidad, ellos en la página de Glasgow hablan de la mejor respuesta motora. ¿Sí? O sea, esta puede, como por así decirlo, dar chance de errores, de saber cuál es la mejor respuesta motora. Entonces, partimos de que si el paciente obedece comandos, obedece órdenes y lo hace con ambas extremidades, por así decirlo, vamos a dar un puntaje de 6. ¿Sí? Obedece comandos. Ahora, si el paciente no obedece comandos, pero yo le genero un estímulo doloroso, em, que puede ser, según lo que dice en la página, como está acá descrito, sí, ya sea como haciéndole presión en la uña, haciéndole presión a nivel supraclavicular o a nivel supraciliar, si él responde a ese estímulo doloroso, puede tocar estímulo doloroso, le va a dar 5 puntos. Listo. Ahora, si con esos estímulos dolorosos no los localiza propiamente, pero puede hacer un movimiento de flexión, eh, le voy a dar 4 puntos. Ahora, ellos que definen, como ustedes ven acá, para el punto de flexión normal y anormal quedan 4 y 3 puntos. Ellos cómo definen qué es una flexión normal y qué es una flexión anormal. Entonces, la flexión normal es una flexión que es rápida, que es variable y en el que el brazo se aleja del cuerpo. En cambio, una flexión anormal, que ya no nos daría 4 sino 3 puntos como respuesta a este estímulo, es una flexión más lenta, más estereotipada y no se va a alejar, sino que se va a acercar la extremidad al pecho, se va a acercar al cuerpo. Eso es lo que ellos tipifican como una flexión anormal. Muy bien. Ahora, si el paciente a ese estímulo lo que hace es una extensión de las extremidades de los brazos, le daría 2 puntos. Y si no hay movimiento en ninguna extremidad, daría un punto.
Y lo mismo, si hay una parálisis o algún otro factor limitante propio o de base del paciente que me impida valorar este ítem, pues simplemente le pongo como no valorable. Listo, acá para profundizar un poquito más en esta respuesta motora. Entonces, paciente obedece órdenes, entonces pues decir, muéstrame dos dedos, tóquese el otro hombro, tóquese la mano, listo, 6 puntos. Localiza el dolor, por ejemplo, si a nivel supraciliar yo le hago un estímulo doloroso y el paciente lo localiza por su cuenta, listo, muy bien. 4, que el paciente presenta una flexión, pero de características normales, ¿sí? Quiero la presión ahí, dígito presión, pero pues la aleja. Listo, tenemos los 3 puntos que me van a dar lo que es la respuesta flexora anormal y la respuesta extensora anormal. Ten en cuenta que la respuesta flexora y extensora anormal también es lo que llamamos la decorticación y la descerebración, ¿sí? O sea, cuando hay un compromiso muy importante a nivel de corteza y el paciente adopta esta posición, generalmente los dos brazos orientados hacia arriba, hacia la corteza, hablamos de una flexión anormal, hablamos de 3 puntos y de posición de decorticación. Si de lo contrario el paciente adopta una respuesta extensora anormal, como se muestra acá, hacia abajo, orientados hacia el tallo, por así decirlo, ya es una posición de cerebración. Ambas de muy mal pronóstico, pero pues es importante saber distinguirlas. ¿Listo? Muy bien. ¿Cómo vamos a aprender todo esto? Muy fácil. Acá en este cuadro, entonces te vamos a recordar que vamos a ir siempre de arriba hacia abajo. Para la respuesta o la apertura ocular, vamos a tener 4 puntos, recuerden, 4 miradas. Para la respuesta verbal, vamos a tener 5 puntos, recuerden, 5 palabras. Para la respuesta motora, vamos a tener 6 puntos, es decir, 6 movimientos. Recordar siempre que va, no va a haber una puntuación menor a 1, ¿sí? Entonces, cuando la respuesta es nula en cualquier ítem, yo siempre voy a dar una respuesta como nula y por lo tanto va a valer 1 punto. En cuanto a la apertura ocular, creemos que los 2 puntos van a corresponder cuando la apertura ocular se realiza con el dolor. En cuanto a las palabras, si se generan sonidos incomprensibles, pero sonidos, van a ser 2 puntos. Cuando hay una extensión anormal a nivel de respuesta motora, va a dar 2 puntos, que ya vimos cuáles son sus características. Listo, 3 puntos. A nivel de apertura ocular, cuando la respuesta o la apertura ocular se genera con un comando, con la voz. 3 puntos para la respuesta verbal, cuando es una respuesta verbal inapropiada, pero son palabras que tienen algo de sentido. Sí, puede ser una ensalada de palabras que no tenga conexión entre sí, pero son palabras articuladas. Y en cuanto a la respuesta motora, le voy a dar 3 puntos cuando es una flexión anormal, que ya vimos las características. Muy bien. En cuanto a la respuesta ocular, vemos que solo tiene hasta 4 puntos máximo y que esta se da cuando es una respuesta o una apertura ocular espontánea, es decir, el paciente le llega a usted con los ojos abiertos. En cuanto a la respuesta verbal, es una respuesta confusa, es decir, que el paciente puede estar orientado en algún ítem, pero en otro no. Puede que confunda la fecha o lugar en el que esté, pero es una respuesta, pues, por lo demás adecuada. Podemos clasificarla como confusa y le podemos dar 4 puntos. En cuanto a la respuesta motora, si es un estímulo de retirada, sí, pero yo le hago un estímulo doloroso, o sea, una respuesta al dolor, eh, le voy a dar 4 puntos. Muy bien, entonces, para los 5 puntos ya no tenemos más en respuesta ocular, pero en cuanto a la respuesta verbal, que solo llega hasta 5 puntos, es cuando es una respuesta verbal orientada. El paciente le puede decir a usted la fecha, le puede decir su nombre, le puede decir en qué lugar se encuentra. Listo, y 5 puntos para la respuesta motora es cuando el paciente localiza plenamente el estímulo doloroso. Idealmente, pues como está escrito en las guías propias de la escala de coma de Glasgow. Muy bien. Y 6 puntos, que el único ítem que tiene 6 puntos, recordemos, es el de la respuesta motora. Es cuando obedece a órdenes, ¿sí? Cuando yo le pido que me muestre los dedos y me los muestro, cuando me piden que me toque alguna otra extremidad, etcétera. Y recordemos que la sumatoria total, pues me permite definir si estamos ante un compromiso
neurológico: leve, moderado, grave. Leve cuando es de 3 a 15 puntos, moderado cuando es de 9 a 12 puntos y grave cuando es de 3 a 8 puntos. Importancia, pues obviamente el pronóstico que va a tener el paciente leve no es el mismo que va a tener el moderado y mucho menos el grave. Además, un paciente que entra ya tenga una sumatoria con esa escala de coma de Glasgow grave, pues es un paciente que muy probablemente yo tengo que intubar y mandar a una unidad de cuidados intensivos para vigilancia neurocrítica. Muy bien. Ahora, esto es algo que está escrito como en las últimas días del año anterior, que se cumplieron 50 años ya de sacar las escalas, que hablan de la reactividad pupilar como para objetivar un poquito más esta escala. Sin embargo, eso clínicamente no está ni tan validado ni tan extendido su uso, más allá pues de pronto de paciente neurocrítico propio, pero pues como para que lo tengan en cuenta. Básicamente, ¿qué nos dice esto? Que a la escala de coma de Glasgow yo le voy a restar, o sea, en este caso sí podría haber un puntaje menor a 3 relacionado a la respuesta pupilar, ¿sí? Respuesta pupilar al estímulo lumínico. Entonces, si ambas pupilas son reactivas, yo le voy a dar un puntaje de 2. Si solo una de las pupilas es reactiva, le voy a dar un puntaje de 1. Si ninguna pupila responde, le voy a dar un puntaje de 0. Digo, si ambas pupilas responden, más bien, le voy a dar un puntaje de 0. ¿Esto cómo lo vamos a entender? Básicamente, o bueno, esto se dio por un estudio que hicieron en pacientes neurocríticos evaluando pronóstico y el seguimiento transversal pues, de la respuesta pupilar. Y pues sí, como era lógico, encontraron que en pacientes con ambas pupilas reactivas a la luz, pues el pronóstico era peor. Entonces aquí es muy fácil. Yo, por ejemplo, tengo un paciente con un Glasgow de 11 puntos y una de las pupilas no es reactiva a la luz. O sea, un puntaje de 1, yo le voy a restar a este puntaje de 11, le voy a restar 1 y me va a dar un puntaje de 10. Sí, solo como para tenerlo en cuenta. Listo. Para finalizar, vamos a hacer 2 casos clínicos muy cortos, como para que tengan un sustrato más práctico de esto. Mujer de 57 años con antecedentes de hipertensión arterial, migraña, depresión, fumadora de 15 cigarrillos al día, trabajo administrativo, trabajo de oficina, listo. ¿Qué pasó? Es una paciente que llega con una cefalea de inicio brusco, de predominio occipital, acompañada de náuseas, vómitos y pérdida del conocimiento, relajación de esfínteres, cuadro convulsivo asociado, tónico clínico autolimitado, con recuperación del estado de conciencia. Listo. Es una cefalea de bandera roja. Al examen físico, ¿qué encontramos? Encontramos ojos cerrados, pero los puede abrir al estímulo doloroso. Listo. No obedece órdenes, pero localiza el dolor. Lenguaje incoherente. Pupilas asimétricas. Muy bien. Entonces nos da un puntaje de 10. ¿Por qué un puntaje de 10? Apertura ocular al dolor, 2 puntos. La respuesta verbal es un lenguaje incoherente, 3 puntos. Respuesta motora, no obedece órdenes, pero localiza el dolor, 5 puntos. ¿Listo? Ahora, si yo quisiera ser estricto y hacerle o restarle esto de las pupilas asimétricas, entonces estos 10 puntos no serían 10, sino 9 puntos, por ejemplo. Pero recordemos que no está tan validado clínicamente. Igual, pues, no es un muy buen pronóstico que tenga esta paciente en realidad. Listo. Caso clínico número 2. Paciente víctima de atropellamiento en vía pública por un automóvil. Fue atendida en el servicio de urgencias. Al evaluar el nivel de conciencia, el enfermero registró los siguientes hallazgos. Sin respuesta motora, emite sonidos incomprensibles, pero abre los ojos espontáneamente. Listo. Entonces, con esta información que tenemos, ¿cuál es el puntaje de la escala de coma de Glasgow? 7 puntos. ¿Por qué? Entonces, la apertura ocular es espontánea, listo, 4 puntos. Bien. La respuesta verbal, 2 puntos, son sonidos incomprensibles, o sea, no son palabras que yo pueda reconocer. Así no tengo sentido, no las puedo reconocer. Y la respuesta motora eh, es nula. Entonces, un punto. Bien. Un paciente que tiene un Glasgow de 7, por lo tanto tiene mal pronóstico y por lo tanto es un paciente que yo tengo que intubar y mandar a la unidad. Listo. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Si les gustó, por favor, suscríbanse y síganos en nuestras redes sociales. Hasta un próximo video.